Vamos a estar hablando de por qué es falso el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué es falso? Yo entiendo que las iglesias evangélicas, a nuestras iglesias cristianas, le pasa lo que dice un autor, un teólogo en un libro que decía, nuestras iglesias cristianas se ocuparon más en crecer, que en revisar sus fundamentos, que en revisar sus bases de fe, esas doctrinas esenciales. Parece que tiene algo de razón porque nos ocupamos más en crecer que en revisar nuestras bases. Y para poder crecer, la iglesia a nivel mundial tuvo que quitar muchas cosas, tuvo que ir rebajando sus normas, tuvo que ir rebajando sus requisitos. Vamos a ver por qué el evangelio de la prosperidad es falso, porque es una herejía. Y antes de ver por qué es una herejía el evangelio de la prosperidad, tenemos que entender qué es el evangelio de la prosperidad. ¿Qué dice? Debemos conocer bien qué es ese llamado evangelio de la prosperidad, cuáles son sus premisas, cuáles son sus proposiciones, qué dice el evangelio de la prosperidad. Bueno, el evangelio de la prosperidad es una corriente teológica dentro del cristianismo que sostiene la creencia de que la voluntad de Dios es que los creyentes vivan en prosperidad material y éxito en todas las áreas de la vida. Que cree la teología del evangelio de la prosperidad, que la voluntad de Dios es que todos los creyentes vivan en prosperidad material, en éxito en todas las áreas de la vida, incluyendo la salud, incluyendo la finanza. Algunos de los defensores se centran tanto, están tan centrados en un solo tema, en que la abundancia de bienes materiales es una bendición divina y que es la consecuencia de ser creyente. Usted es creyente, usted creyó en Dios, pues lo va a seguir la bendición divina, lo van a seguir los bienes materiales y que la abundancia económica y financiera es una parte integral del plan de Dios para la vida de los creyentes. Y claro, la Biblia nos enseña que la bendición de Dios va a estar sobre nosotros. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay muchos versículos que nos hablan de cómo va a ser nuestro cambio de vida. Desde que una persona decide aceptar a Jesús y deja el cigarro, el vicio del alcohol, de la droga, deja las cantinas, obviamente va a empezar a prosperar. Es obvio, ¿sí? Desde que una persona deja el mundo, si era ladrón, pues no va a caer más preso. Si era de pandillas, posiblemente se libre de una muerte violenta. Y obviamente que si una persona acepta a Jesús y deja el mundo, pues puede tener un cambio de vida. Para las personas que han estado en una condición bien hundida, están en una condición bien deplorable, de muchos problemas, ¿sí? Pero podemos entender por la palabra que la abundancia de bienes materiales no es un sinónimo de una aprobación divina, de un favor divino, que estás bien económicamente, quiere decir que Dios está contigo. No, porque si no, en los tiempos bíblicos, los que estaban en la voluntad de Dios hubieran sido Herodes, Poncio Pilato, los romanos, y los que hubieran estado mal con Dios hubieran sido Jesús, Juan el Bautista y los discípulos, porque quienes estaban en dificultad económica, quienes no estaban ostentando riquezas, pues los apóstoles que eran perseguidos, Jesús no ostentaba riquezas aunque es el dueño del universo, y Juan el Bautista. Si fuéramos a ver el éxito, la bendición y la prosperidad económica como sinónimo del favor de Dios, en los tiempos bíblicos, los fariseos, los escribas, el sumo sacerdote, Poncio Pilato, el emperador César, Herodes, serían entonces las personas que estaban bajo la bendición de Dios. Y sería entonces Jesús y los apóstoles y Juan el Bautista y la iglesia primitiva la que estaba fuera del favor de Dios. Serían en nuestros días entonces, en los días de hoy, toda iglesia pequeñita, todo cristiano que aunque sea humilde y busque a Dios, estaría con el desfavor de Dios, y esas iglesias televisivas que solo piden dinero y siembra y cosecha estarían con el favor de Dios. Entonces la iglesia actual que tendría el mayor favor del planeta sería la iglesia católica, y el mejor siervo del planeta, el que más favor de Dios tuviera, sería el Papa Francisco. Entonces, esa es una de las creencias de la teología de la prosperidad. La creencia de que la voluntad de Dios es que vivamos en prosperidad material y éxito en todas las áreas de la vida, salud y finanza, y que la abundancia de bienes materiales es una consecuencia directa de ser creyentes, y que la abundancia económica y financiera es parte integral del plan de Dios para la vida de los creyentes. Y
El problema no es que esto no forme parte de cierta forma en la palabra, sino es que se centran solo en eso, dije, se centran, se enfocan en esa idea, se centran en esa idea. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba de evangelista, de líder en Cuba, en la iglesia, unos evangelistas dijeron, no, nosotros no vamos a predicar de más nada que no sea fe y prosperidad. Claro, se les llenaban las congregaciones rápidamente, es decir, 15, 20, 30, 50 personas, así tuvieran la capacidad de captar y de ser carismáticos, ¿sí? No es lo mismo que usted le diga a una persona, ven a Dios, ven a Cristo, te va a salvar, pero si por si fuera poco, vas a arreglar tu hogar, va a bendecir tu familia, vas a tener salud, te va a prosperar, va a haber abundancia material, entonces muchas personas van a caminar. Pero si usted le dice, no, vas a ser perseguido, vas a ser vituperiado, incluso vas a tener tal vez que entregar tu vida un día, seguro que menos personas van a acudir. Y eso es lo que ha hecho el mundo evangélico, utilizar esa parte, hacer un énfasis fuerte en la parte de la abundancia económica, los bienes materiales, de la salud y de la prosperidad material y el éxito como el centro de su predicación. Entonces, nosotros como creyentes, ahorita lo mencioné, pero ahora lo voy a decir de una mejor manera, nosotros como creyentes, como cristianos, nos gusta mucho señalar el error de esos predicadores. Y está mal, nos damos cuenta. Tal pastor televisivo de los Estados Unidos, tal pastor televisivo de Colombia, de Cuba, de cualquier lugar del mundo, y mucha gente, incluso los impíos se dan cuenta y dicen, no, eso es solo plata, solo dinero, se han vuelto que solo hablan de dinero, y esa gente ahí sí van y amén, amén, y le hacen caso a todas esas manipulaciones, y nos gusta mucho señalar el error de esos predicadores de la prosperidad, porque es verdad, creemos que están en un error y es verdad. Cuando ellos dicen, dale a Dios para que Dios te dé, como dijeron algunos hermanos, dale a Dios para que Dios te multiplique, pacte, dé primicias para que el resto del año seas bendecido, y a nosotros nos gusta darnos cuenta de que esos predicadores están mal. Dicen, dé el diezmo para que tengas abundancia, porque si no das el diezmo, mire, esos son los dos extremos que usa el mundo evangélico para recoger la economía. Por eso es que lo empecé mencionando de parte del judaísmo, que en el judaísmo básico dicen, no busques a Dios ni por evitar el infierno, ni por ganar la eternidad, búscalo por lo que es Él, por amor. Pues igual, al no tener esa teología que enseña el pastor evangélico a dar los diezmos y las ofrendas por una de estas dos vías, o por miedo a perder la salvación porque si no das el diezmo eres ladrón, o por la codicia de que si das el diezmo Dios te lo va a multiplicar. Entonces no lo hacen de manera correcta, dale a Dios por amor, por agradecimiento, por lo que es Él, porque tú amas a Dios y su obra y lo que quieras dar. Entonces, al hacer esto, este tipo de líderes de la teología de la prosperidad usan o el miedo para decirle a la gente que si no diezman son ladrones, o usan la codicia de la gente para decirles que si dan, Dios se los va a multiplicar. Entonces, nosotros nos damos cuenta de eso. Nos damos cuenta de que usan la codicia de la gente o el miedo para sacarles dinero. Pero no hemos analizado, ¿sí?, las premisas, las proposiciones que ellos nos han hecho antes de pedirnos el dinero, ya sea por miedo, ya sea tocando nuestra codicia. Sí, antes de pedirnos el dinero, nos dieron una carnada, nos dieron un alimento, nos dieron una palabra que sí nos gustó. Antes de decirnos, dale a Dios porque si no eres un ladrón según Malaquías. Dale a Dios porque te va a multiplicar. Antes de picarnos esa codicia, antes de levantar en nosotros codicia o miedo, nosotros nos habíamos tragado la carnada, nosotros nos habíamos tragado la prédica que nos dieron. ¿Cuál era la prédica? Un exagerado énfasis en que la voluntad de Dios era ¿qué? La prosperidad material, el éxito en todas las áreas de la vida, incluyendo la salud y la finanza, incluyendo la abundancia de bienes materiales. Eso sí nos gustó. Entonces, son codiciosos esos predicadores de la falsa teología, del falso evangelio de la prosperidad, pero fuimos codiciosos nosotros porque bien nos gustó esa enseñanza teológica. Aquí es para todos, para nosotros y para ustedes. Nos gustó. ¿Será que si nos hubieran invitado a la iglesia, venga, hermanito, vamos a la iglesia que allá lo van a enseñar a padecer y a sufrir por Cristo? Mire que a Pablo lo azotaron 5 veces y lo apedrearon y lo dieron por muerto y anduvo escondido y huyendo. Eso es una bendición. Estuvo encarcelado. ¿No quiere eso? ¿Será que hubiéramos venido? Entonces nos gustó mucho la teología que nos dieron de que íbamos a ser prosperados, bendecidos en las cosas, abundancia de bienes materiales, que todo nos iba a salir bien, que íbamos a tener éxito. Eso sí nos gustó. Ahora nos damos cuenta que ellos enriquecieron a costa de que nos trasquilaron.
y nos damos cuenta y justamente los juzgamos, pero no nos juzgamos a nosotros mismos que los seguimos por nuestra codicia o por nuestro temor. Entre los que están despertando, los que estamos despertando, claro, nos gusta señalar esos errores de los predicadores de la prosperidad. Y es verdad, debemos hacerlo, pero debemos darnos cuenta que nos tragamos sus proposiciones, nos tragamos su mensaje, nos gustó esa proposición que nos hicieron de que en Dios solo íbamos a prosperar, arreglar el matrimonio, arreglar la familia, arreglar los hijos, nos iba a vivir bien y nada nos iba a salir mal. Nos gustó mucho eso. Entonces, tenemos que tener un entendimiento de que el Evangelio de la Prosperidad ha tenido fuerza, no solo porque hay predicadores codiciosos, sino porque ha habido congregaciones codiciosas que les ha gustado ponerle el oído a esos predicadores. Y ahorita vamos a ver eso mejor. Acá contaron cómo es que usan la codicia, cómo usa la codicia un estafador para estafar a una persona. Pero ahora hay muchas aplicaciones en internet que le dicen que si usted se va a ganar tanto dinero, le piden a usted que le consigne a ellos primero. Si usted le consigna 60,000 o 20,000 o 100,000, ellos le van a consignar de vuelta mucha cantidad. Es la misma codicia que usan en el juego, que usan en los salones de juego, los que pierden en el juego. Es la misma forma de codicia la que usan los estafadores. Yo se los conté una vez también cómo me estafaron una vez en el centro con una tablet y el hombre empezó a rebajarme. Yo no quería ni oírlo, yo no quería comprar, pero una tablet de 480,000 pesos me la vendía en 150,000 pesos y que después en 130. Y me dijo, fresca, ¿cuánto tiene? Me la dio para usarla. Y yo le dije, pues por ahí 70. Claro, me picó la codicia. Y el hombre guardó la tablet en el estuche, la puso en un bolso a la vista mía en la moto. Y en la conversación, yo no sé cuándo cambió de estuche y me entregó un estuche y me dijo, me voy porque llega la policía. Cuando él se fue y yo abrí el estuche, pues no tenía una tablet, sino tenía una losa de piso. Entonces, ¿qué usó la codicia? ¿Qué usan los estafadores? La codicia de uno para poderlo estafar. ¿Qué usan los predicadores de la falsa teología de la prosperidad? La codicia de la gente para poderlos trasquilar. El problema es que están llenando locales de personas que están siendo prostituidas, de personas que yo no sé, solo Dios sabe si les va a dar salvación. Alguien me preguntó ayer, yo estaba compartiendo de esto, y alguien me preguntó ayer, venga, pastor, ¿y si a usted le regalan 500 millones, usted no lo recibe? Si a usted le regalan 500 millones de pesos, ¿usted no lo recibe? ¿Es que es malo el dinero? Y dije, mira, si a mí me dan 500 millones, yo lo recibo. El problema no es la cantidad de dinero. Ojalá, Dios quiera que con esos 500 millones o 1,000 millones o dólares, lo que sea, yo no me vuelva creído, dice la Biblia en Proverbios, le dice el proverbista a Dios, Señor, 2 cosas te he pedido y quiero que me las des antes que muera. Una, no me des demasiado que me olvide de ti, olvide tu nombre. Ni tampoco me des escasez que me falte, no sea que robe y blasfeme tu nombre. Dame lo que me basta. Dios sabe hasta dónde me puede dar poder, personas para dirigir, iglesia, finanzas, hasta donde yo no me vuelva creído y empiece a maltratar a la gente, a creerme el Fidel Castro de acá de Guamal. Dios sabe hasta dónde no. Pero de todos modos, si Dios pudiera darme 500,000 dólares o 500 millones de pesos, 1,000 millones de pesos colombianos y yo no me fuera a volver creído y orgulloso y quererme mejor que los demás, lo pudiera manejar con humildad, lo primero que yo vería es la forma en que Dios me lo da. ¿Cómo llegaría ese dinero a mí? Que no fuera mal habido. ¿Por qué usted cree que a Pablo Escobar lo mataron a los 43 años? Pablo Escobar era millonario. Dicen que él dijo que él podía pagar la deuda externa de Colombia. Tenía mucho dinero, pero ¿a costa del dolor de quién era el dinero de él? ¿Cuántas familias en los Estados Unidos tuvieron que echar a sus hijos a las calles por la droga? ¿Cuánta sangre tuvo que correr para esa fortuna que él tenía? ¿Sí me hago entender? Una persona drogadicta o viciosa al alcohol en una casa es un problema porque se roba todo. ¿Se imagina usted como papá o como mamá que tenga que echar al hijo de su alma, a la hija de su alma, la tenga que echar de la casa porque es drogadicta, porque tiene vicios y todo se lo roba? Eso para nosotros es impensable porque no nos ha pasado, pero el que ha tenido un hermano vicioso, el que tiene un hermano problemático que todo se lo roba, que los padres no lo pueden dejar entrar a la casa porque roban las cosas, saben de qué estamos hablando. Imagínese que su hija, que su hijo de sus entrañas, que usted quiere, venga un vecino y le diga, oiga, pasé por allá por la plaza y ya está durmiendo en la calle, allá está drogado durmiendo en la calle. Cuando una joven se mete en la droga, ya a ella se le va a la cuenta de cuántos hombres han estado con ella en ese estado de drogadicción, de cuántas veces la han abusado en la calle o ha intercambiado sexo por drogas. Entonces, imagínense que usted tenga que echar
a su hijo a la calle porque le roba, porque está ya en el último grado ya de drogadicción, de esos que duermen en la calle, que están enloquecidos, que para una madre, para un padre, eso debe ser terrible. ¿Se imagina cuántas familias en Estados Unidos tuvieron que echar a la calle a sus hijos y murieron de 20, 30 años cuando pudieron llegar hasta una edad más adulta por estar en el vicio de las drogas? Imagínense cuánta sangre corrió en las pandillas, cuánta sangre inocente, cuánto dolor. Bueno, de la misma manera que el dinero que le llegó a ese narcotraficante es mal habido y trajo dolor, ese dolor es oído por Dios y ese dolor que es oído por Dios trae una maldición sobre esa persona. Y bueno, ¿de dónde saca usted eso? Miren la Biblia. Caín mató a Abel y él dijo, nadie se enteró. Lo mató y por allá lo dejó. Y Dios le dijo, Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces el dolor que él le causó a Abel estaba reclamándole a Dios justicia, porque Dios es un juez. Vea, un juez terrenal usted se pone bravo cuando le cuentan una injusticia. Viene alguien y le cuenta que le hicieron una injusticia y usted se enoja. Viene un juez, un policía y le cuentan de una injusticia y se enoja. ¿Cómo será Dios que no hay cómo esconderle la injusticia? Dios tiene que corregir la injusticia. Dios es juez universal, es padre, es nuestro esposo, nuestro hermano, nuestro amigo, pero es juez también y él no puede dejar impune el pecado, tiene que corregirlo. Entonces vienen y esas personas se hacen millonarios, tienen una riqueza basada en el dolor de otras personas. Si un empresario en la iglesia tiene, valga la redundancia, una empresa y no le paga a sus empleados, no le paga la seguridad, él sí gana bastante dinero, pero es negrero, dicen acá, es abusivo con sus empleados, él cree que está en la bendición de Dios, el dolor del trabajo, del dinero que le está robando, va a ser maldición para él. Entonces, claro, si a mí me regalan 500 millones, 1.000 millones de pesos colombianos o $1.000.000 o algo así, un dinero que yo no pueda, nunca haya visto en mi vida. Claro, yo lo recibo siempre y cuando no venga de una manera que haya venido del sufrimiento de los demás, que no haya hecho perder a los demás, que no haya hecho daño a los demás. Entonces, si yo me pongo a predicar el evangelio de la prosperidad y tenemos en 3 años aquí 400 personas, baño de lujo, pieza de lujo, casa, apartamentos y todo bien, pero si eso tiene que ver con el dolor de almas que por estar prostituidas no alcanzan la eternidad, ¿cuántas lágrimas va a haber de esas personas en el infierno? Si es así, no quiero ese dinero. Si es así, si es mal habido, si es de una forma que sea torcida, no me va a servir porque no va a ser de bendición, sino de maldición. No sé si me entiendo, me hago entender. No es que aborrezcamos el dinero o la riqueza. El dinero es una herramienta. Alguien dijo, es mejor que seas amo del dinero y no esclavo del dinero. Es decir, que tú lo puedas controlar a él y que él no te pueda controlar a ti. El dinero es una añadidura. Las riquezas materiales son una añadidura, pero estos teólogos de la prosperidad se centran en que ese es el indicador de la voluntad de Dios. Ese es el indicador. Y hay de todas las facetas. Hay quienes dicen que es el Espíritu Santo el que los prospera, que el Espíritu Santo está para prosperar y que la muestra de que está el Espíritu Santo sobre ellos es la prosperidad económica. Y tiene muchas facetas esta teología de la prosperidad, pero al final es la misma. El estafador, predicador de la teología de la prosperidad, usa la codicia o el miedo de las congregaciones que le gustó mucho lo que le dijeron, que iba a prosperar y que iba a tener éxito y que iba a ser bendecido y que iba a tener de todo. Entonces, esto es más o menos la definición de qué es el evangelio de la prosperidad o el falso evangelio. El evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad tiene muchas ramas, muchas facetas, muchas enseñanzas y pueden variar, pero los defensores del evangelio de la prosperidad tienen algunas ideas comunes. Hay algunas que se repiten, aunque hay un predicador por allá en la capital que diga que a él quien lo prosperó fue la unción y que si le dan las ofrendas y los diezmos a él, él le va a dar la unción para que también prosperen, u otra forma, que pacto, que primicia, que lo que inventen, ¿sí? Todos ellos tienen cosas en comunes y estas son las que vamos a tratar de encontrar, ¿sí? Algunas enseñanzas comunes asociadas